¿Comprar o rentar? Sinceramente me parece una pregunta muy difícil cuando eres tú el que se la está haciendo, porque sí es una decisión muy importante. He visto algunos otros videos en YouTube de ciertos gurús financieros donde hablan justamente de ese tema, te comparten sus ideas, te comparten sus datos, pero al final, sinceramente, no son los más correctos porque ellos, al final de todo, pues no se dedican ni a los inmuebles ni al crédito hipotecario. Por eso es que me parece muy importante a mí grabar este video, donde pues, específicamente yo tengo años dedicándome a esto y te voy a poder dar ciertos datos reales, correctos, certeros y ciertos puntos a considerar muy importante para que tú tengas un panorama mucho más claro sobre esto y puedas tomar la mejor decisión. Así que comenzamos. ¿Qué tal amigos y colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy David Rico, broker de créditos hipotecarios, certificado ante la Asociación de Brokers y creador de Patrimonio Select. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de un video que la verdad va a estar muy completo y es si es mejor comprar o rentar. Una pregunta que podría parecer, la verdad, bastante compleja y me parece que la respuesta sí es bastante compleja, depende de muchas situaciones, pero al final la manera en la que lo vamos a hacer en este video, a mi forma de ver, me pareció que era la manera más completa para que justamente tú pudieras tener esos escenarios y en base a eso tomar una decisión. Los puntos que vamos a tocar en este video van a ser primero a través de unas tablas de Excel, porque ya saben que a mí me encanta hacer números y me encantan las tablas de Excel. Y en esas tablas de Excel justamente vamos a ver financieramente hablando qué es mejor, si comprar o rentar. Ahora bien, no todo tiene que ver con el tema financiero porque también hay ciertas consideraciones que tú debes de tomar en cuenta para saber qué te conviene más, si rentar o comprar. Y me parece importante, si una parte medular yo creo que del video es el tema de Excel, perdón por repetir tantas veces el tema, pero me parece muy importante esta situación de ver las tablas en Excel porque al final sí es una decisión que tiene mucho que ver con el ámbito financiero. Y sobre todo, más allá del resultado, me parece importante que tú sepas los temas a considerar en cuanto a la mensualidad, si se incrementa, en cuanto a tasas, en cuanto a plusvalía, que es cuánto va incrementándose el valor de tu propiedad año con año, en temas también de las rentas, cuánto generalmente es lo que se van incrementando las rentas año con año. Y una vez que tengamos ya el resultado de justamente esas tablas de Excel, vamos a poder hablar un poquito más a detalle de esos resultados y yo te voy a mencionar también otros puntos que debes de considerar tú si estás pensando en comprar o rentar para que en base a eso puedas tomar la decisión. Al final te voy a dar las conclusiones de lo que pudimos ver en todo el video y de esa manera tú puedas saber qué es lo que más te conviene o qué es lo que tú puedes hacer en base justamente al escenario en el que tú te encuentres. Por ese motivo te invito a que te quedes hasta el final del video porque la verdad es que va a estar muy bueno, muy completo y seguramente te va a ayudar bastante. Hay dos consideraciones que por el momento me gustaría que dejaras fuera en estas comparaciones. Y la primera consideración pues prácticamente es que si tú vas a estar en la ciudad mucho tiempo o te vas a estar moviendo, es decir, si te vas a quedar en la ciudad el tiempo suficiente para estar pagando el crédito o te vas a ir a otras ciudades o tu trabajo hace que te mueves, etcétera, etcétera. Porque sí las vamos a platicar obviamente, pero te voy a mostrar que más adelante puede no ser el factor decisivo. Esa es la primera consideración. Y la otra consideración es que evidentemente si tú quieres comprar una propiedad debes de tener una cantidad mayor de recursos propios, específicamente hablando en temas de enganche y en temas de los gastos de escrituración. Si tú quieres rentar una propiedad, pues prácticamente lo único que necesitas es tu renta al corriente y tu depósito en garantía. Puede ser que por ahí te hagan pagar una póliza o tengas que tener 2 meses de garantía, pero al final evidentemente para rentar necesitas una cantidad de dinero mucho menor de manera inicial que si tú quieres comprar una propiedad. Nuevamente, deja este factor fuera porque si bien es un factor por supuesto importante, pero más adelante vamos a hablar de ello para ver que no sea de igual manera un factor decisivo. Aquí nos encontramos ya en la computadora para que vean el ejemplo al cual yo me refiero. Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en esta parte. Es una vivienda de 1 millón en el cual en temas de crédito tú tienes que poner el 10% de enganche, es decir, el banco te va a financiar únicamente 900,000 pesos. De gastos de escrituración vamos a decir que fueron el 8%, entonces tú debes de tener de recursos propios 180,000 pesos. En este entendido, y específicamente de este crédito, la mensualidad queda en 10,431, un plazo de 20 años. Este producto es con la hipoteca de Santander Free, en la cual si tú tienes pagos puntuales terminas por pagar en la mensualidad 197. Por lo tanto, lo que tú pagarías de crédito son 2,053,000 pesos, más lo que tú pagaste de recursos propios son 180,000. Es decir, tú invertiste en total en esta propiedad de 1 millón 2,233,000 pesos. En este entendido, en estas mismas condiciones o en este mismo crédito de una vivienda de 1 millón de pesos, vamos a hablar ahora acerca de cómo tú generas la plusvalía. La plusvalía es lo que se incrementa el valor en las propiedades año con año.
Aquí en México, generalmente a nivel nacional, la plusvalía ronda entre el 7 y el 12%. Ojo, yo me voy a ir aquí con valores un poquito bajos para que no piensen que exageré y lo hice a mi favor. Vamos a hablar de una plusvalía del 7%. Aquí en Ciudad de México, en las principales urbes de la ciudad, de la República, la plusvalía para nada es del 10%, perdón, del 7%, yo creo que un mínimo está en el 10% y de ahí van a rondar entre el 10 y el 13% más o menos. Pero bueno, para no ser exagerados, vamos a rondar en que en estos mismos 16 años que te va a llegar a pagar el crédito hipotecario, tú vas a tener una plusvalía del 7% anual y por lo tanto, a lo largo de esos 16 años, vas a tener un costo de inmueble de 2.952.000. Es decir, compraste una propiedad de 1 millón y 16 años después vale 2.952.000. Esto, la verdad es que si no estás muy familiarizado con temas de las propiedades, podrá sonar como algo muy exagerado o que es mentira, pero si tú tienes más experiencia justamente o ya eres una persona un poquito más adulta, podrás saber que justamente cuando tú compraste una propiedad hace años, esa propiedad ahora vale muchísimo más, vale más de 2 veces lo que tú la pagaste. Eso es justamente derivado de la inflación que tienen, de la plusvalía que se genera en todas las propiedades. La plusvalía justamente va de mano justo con la inflación, pero al final sí es real. Entonces tú podrás ver que en una propiedad en la cual tú invertiste 2.233.000 pesos a través de 16 años, bueno, en este caso son casi 17, a través de esos mismos 16 años, tú vas a tener ya un valor de 2.952.000. Entonces, justamente aquí tal vez podríamos sumarle en el tema del total de inversión el mantenimiento que conlleva que tú tengas una propiedad, pero es evidentemente que no vas a invertir en mantenimiento aproximadamente 700.000 pesos. No vas a invertir para nada de eso. Entonces, en este entendido o en este ejemplo ya podemos ver que justamente aun cuando en un crédito evidentemente sí terminas por pagar más de lo que tú sacaste del crédito, porque es obvio, es un crédito y es a mucho plazo, aún así, bajo esta situación, tú podrás ver que a lo largo de esos años tienes una plusvalía mayor y por lo tanto ya tuviste por ahí una pequeña ganancia respecto al valor de la propiedad. Y ahora vamos a pasar justamente a la comparación de cómo sería rentar. Evidentemente es bajo el mismo inmueble de 1 millón. Obviamente en la renta de una propiedad de 1 millón pues no vas a pagar una mensualidad o una renta de 10,000 pesos. No se equipara para nada a la mensualidad del crédito hipotecario. Entonces podríamos decir ahí que por ende sí sale más barato al inicio rentar o bueno, inviertes menos dinero al rentar. Sin embargo, también vamos a ver cómo está el tema del incremento de la renta año con año. La misma que generalmente, porque esto no es una regla, generalmente está basada en el índice nacional de precios al consumidor o a veces en la inflación. Generalmente no es en la inflación porque la inflación a veces es un poquito más incierta, por decirlo así, puede ser más alta, puede ser más baja, pero lo que sí es generalmente en el índice nacional de precios al consumidor, que ronda más o menos entre el 4.5 y el 5% anual. O inclusive hay quienes ya lo tienen definido. Habrá quien te tenga ya definido un incremento del 5%, que me parece que es lo más bajo, lo más común. Sin embargo, habrá quienes, porque se me ha tocado, inclusive en algunas propiedades, donde les incrementan hasta el 10% de la renta o un 7%. De igual manera, no me quiero ir muy exagerado, me voy a quedar únicamente con el 5%. En este entendido también de la renta, pues evidentemente va a variar la ubicación del inmueble. Hay inmuebles que no porque valgan 1 millón no vas a pagar mucho de renta. Obviamente esto va a depender. Si ese mismo departamento cuesta 1 millón, pero está al lado, por ejemplo aquí en Ciudad de México, de 1 metro, créeme que la renta mínimo yo creo que va a ser como de unos 6,000-7,000 pesos. Porque evidentemente conlleva mucho la ubicación. O si está en una parte céntrica, etcétera, pues va a depender mucho justamente de eso. Y entonces ahora sí vamos a ver el tema de la renta. Si tú pagas una renta mensual de 5,000, pues evidentemente al año van a ser 60,000. Aquí lo multipliqué por 12 para que puedas ver. Y si tenemos un incremento del 5% es lo que pagarías tú al segundo año y así sucesivamente. A lo largo de estos mismos 16 años, tú podrás ver que efectivamente invertiste menos de lo que habrías invertido si compraras un inmueble. A lo largo de 16 años tú habrías pagado o habrías invertido 2.233.000. En cambio, tú, si únicamente rentas con esto, habrías invertido 1.419.000. Hasta este punto, pues son prácticamente casi 800,000 pesos. Podría parecer mejor, pero aquí viene otro punto y ahora sí vamos a ir con el tema de las conclusiones de este ejercicio para pasar a el resto del video. Como primera conclusión vamos a poder ver que si tú inviertes o esta cantidad que tú invertiste en comprar una propiedad
aún si le sumáramos los temas de mantenimientos, va a ser mejor la plusvalía que tú vas a tener de este inmueble. Y evidentemente los años siguientes, el año 17, 18, 20, 25, 30, pues evidentemente vas a tener ya una plusvalía que va a ser completamente libre. Y pues si comparáramos, no sé, después de 30 años, lo que vale tu inmueble con lo que tú invertiste en su momento, pues evidentemente va a ser una cantidad muy diferente. Como segunda conclusión tenemos que rentar, específicamente hablando, y como tú lo puedes ver aquí, pues evidentemente es más barato si lo vemos en el mismo plazo. Ojo, porque de inicio pues ni siquiera tuviste que tener tus recursos propios para poder llevar a cabo la compra. Pero si nos vamos a un plazo de 22 años, como lo puedes ver aquí en la renta con el mismo incremento del 5%, tú podrás ver que el total invertido ya es de 2.267.000. En este caso ya se equipararía a lo que tú habrías invertido si hubieras sacado tu propiedad a crédito. Es decir, 22 años después de estar rentando una propiedad con este mismo costo, porque ni siquiera subiste más, ni siquiera buscaste, digamos, un inmueble más grande para rentar, sino seguiste con algo similar, después de 22 años vas a haber invertido tú lo mismo que si hubieras comprado el inmueble, con la diferencia de que si tú hubieras comprado este inmueble después de 22 años, y de acuerdo a la plusvalía que tenemos aquí, pues probablemente ya tendrías una propiedad o tendrías un patrimonio sobre todo de más o menos 3.5 millones de pesos. Y como última conclusión, antes de continuar ya con el resto del video, sinceramente quiero mencionar que yo me fui con valores un poquito, digamos, los más desfavorables para que pudieras ver cómo sucedía esto. Desfavorables al tema de la compra. ¿Por qué? Generalmente los gastos de escritura, si tú compras en Ciudad de México, no son del 8%, son del 5%. Este crédito yo lo hice en modalidad tradicional. Si lo hubiera hecho en modalidad apoyo Infonavit o Foviste para Todos, hubiera sido menos mensualidades y por ende hubiera sido menor el costo total del crédito y por lo tanto hubiera sido menor inversión. En temas de la plusvalía, como mencioné, la plusvalía aquí en Ciudad de México generalmente está mínimo en un 10% y hay zonas en las que está mucho más elevado y lo mismo sucede en las principales urbes de la República Mexicana. Monterrey es una situación similar, Querétaro ni se diga, es una situación similar en temas de plusvalía. Y en temas de la renta, nuevamente, yo me fui al incremento más bajo. Generalmente los incrementos de renta rondan entre el 7 y el 10%. Entonces, esto lo menciono para que veas tú que no estoy inventándome valores. Tú sabes que a mí me encanta hacer temas de Excel y pues justamente aquí lo demuestro como sí conviene más en ciertos aspectos o en el aspecto financiero comprar una propiedad que rentarla. Obviamente ya en el resto del video te voy a hablar acerca de otras consideraciones porque no todo tiene que ver únicamente con temas de el ámbito financiero, sino también hay otras consideraciones que debes de tú saber y que justamente vamos a platicar en el resto del video. Como pudiste ver tú en la tabla, hay un factor que me parece importante que tú consideres, es que las rentas sí van a subir de valor, es decir, vas a iniciar con una renta más pequeña, pero evidentemente la renta va a ir subiendo año con año y en cambio el crédito se va a mantener en la misma mensualidad año con año. Obviamente hay créditos que tienen su pago creciente, pero el pago creciente digamos que ya está definido desde un inicio del contrato, no está en base a la UDI ni en otros factores económicos que pueden fluctuar demasiado, son factores ya definidos y generalmente el incremento en las mensualidades año con año pues ronda entre un 1.5 y un 2.5%. No se equipara tampoco cómo se va a incrementar una renta, pero al final lo que quiero decir es que hay productos en los bancos que tienen pago fijo y por lo tanto, si tú lo comparas con el tema de que la renta va a crecer, pues puede ser un factor importante también que empieces a considerar. Cuando tú busques un crédito hipotecario debes de buscar justamente las mejores opciones. Cuando tú vas a rentar una propiedad, no te quedas con la primera propiedad que encuentras. Digo, puede ser que después de varias sí decidas quedarte con la primera porque es la que más te gustó, pero al final el punto que quiero llegar es que no vas a ver una propiedad y dices, ay, bueno, pues ya me quedo con esto, ya me da igual. Obviamente no, vas a buscar más opciones que sea lo que tú estás buscando, que se adecuen a lo que tú estás buscando. Evidentemente con los créditos debe de ser lo mismo. No te vayas a quedar únicamente con el crédito donde tienes tu nómina, donde has tenido el banco toda tu vida, porque puede no ser la mejor opción. Lo importante cuando te metes un crédito hipotecario es justamente que busques las mejores alternativas, ingreses expedientes, veas lo que te ofrecen en realidad con las tablas de amortización, compares y de esa manera te quedes con la mejor opción de crédito. Un punto importante a considerar cuando tú haces la compra de una propiedad es que ya es algo tuyo, ya es un patrimonio tuyo. La puedes arreglar como tú quieras, la puedes adornar como tú quieras.
no te la va a pedir nadie si de repente esa renta ya la van a ocupar para algún familiar o lo que sea, no te van a sacar de la propiedad porque es tuya. Entonces, cuando tú compras una propiedad, ya es un patrimonio que tú puedes tener. Y ese patrimonio, justamente después de varios años, tú puedes decidir qué hacer con él. Si lo quieres rentar, si lo quieres vender, si lo quieres heredar, lo que sea, porque al final ya es tuyo. Y justamente si tú estás pensando en esa propiedad sacarle un poquito de ganancias, pues puedes empezar a rentarla más adelante. Y un punto importante, si tú rentas, yo te recomiendo que te acerques con un administrador de propiedades. ¿Por qué? Porque justamente ese administrador de propiedades te va a ayudar a que la renta sea mucho más sencillo. ¿A qué me refiero? Digo, tengo videos donde voy a hablar acerca ya de la administración de inmuebles porque es algo que también ya estoy ofreciendo yo a mis clientes. Tengo un equipo con muchísima experiencia en eso que te va a ayudar bastante a que todo sea magnífico. Pero específicamente hablando, un administrador de propiedad va a hacer que si tú un inmueble que tienes rentado de repente tiene algún fallo con el boiler, hay que pintar, plomería, etcétera, 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 justamente la administración de inmuebles se encarga de que ya tienes los proveedores correctos para que no te desgastes buscando quién te lo va a hacer, que no te cobren de más, que no te vean la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente el administrador de propiedades lo que va a hacer es ayudarte a maximizar la ganancia que puedas tener de ese inmueble, manteniéndolo en buenas condiciones y que tu persona a la que le estás rentando, a tu inquilino, esté a gusto y siga rentando. Entonces, justamente, si tú tienes una propiedad que quieres rentar y quieres que te ayudemos con la administración, yo lo puedo hacer. Pregúntame, contáctame, te doy costos para que tú veas que realmente no es un costo nada elevado, es un costo muy, muy bajo. Pero al final, regresando al punto del video, debes de tomar en cuenta que cuando tú compras una propiedad, esa propiedad más adelante, obviamente te va a generar ganancias por la plusvalía y también tú le puedes generar más ganancias si empiezas a rentarla. Ahora sí vamos a hablar acerca de una de las consideraciones que al inicio del video te pedía que no tomaras tanto en cuenta y es que si te vas a mudar de ciudad. Yo sé que hay personas en las cuales su trabajo les hace que se muevan constantemente de ciudad o simplemente puede ser también que en algún momento tú digas, oye, pues es que no quiero comprar una propiedad porque no sé si en 5 años, en 10 años me quiera mudar yo a otra ciudad o me quiera ir con mi familia a otro lugar o quiera hacer un cambio en mi vida y me vaya a otra ciudad. Recuerda lo que te comenté, justamente el hecho de que tú compres una propiedad, puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes rentarla inclusive si te vas de la ciudad justamente a través de un administrador de inmuebles para que tú no te estés preocupando de llevar a cabo todo el proceso de la renta y únicamente recibas las rentas correspondientes a ese inmueble, todo sea muy sencillo y le sigas generando ganancias o inclusive puedes venderla. Tú puedes vender una propiedad que tiene un crédito hipotecario activo. No quiere decir que no se pueda, por supuesto que se puede. De hecho, relativamente en las principales ciudades del país, específicamente hablando en Ciudad de México, la mayoría de los inmuebles que compras ahorita son usados, porque evidentemente es lo que más se oferta. Y no quiere decir que esos inmuebles al tener un crédito hipotecario no se pueden vender. La mayoría tienen crédito hipotecario y aún así se venden. Y aquí va a depender, obviamente, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya pasado desde que tú compraste, será si tú puedes generarle ya una ganancia o más bien qué tanta ganancia le puedes generar al inmueble cuando tú lo vendas si es que te tienes que cambiar de ciudad. Y yo lo que puedes hacer, bueno, si ya tenías tu inmueble aquí, lo vendes y pues ahora con lo que te hayan ganado, te hayan dado de ganancia de ese inmueble, pues evidentemente lo puedes invertir en otro inmueble a la ciudad donde te vas a mudar. Y aquí viene una recomendación que hago en todos mis videos y es que si vas a comprar o si vas a rentar, acércate sí o sí siempre con profesionales. Si vas a rentar tu inmueble, pues acércate con una inmobiliaria que te ayude a cerciorarte que el inquilino que tú vas a tener, pues evidentemente no sea una mala persona, que tenga los recursos necesarios para pagarte la renta siempre y que no vayas a tener tú algún inconveniente. Trabaja con justamente los administradores de inmuebles para que te ayuden a que tu inmueble se mantenga en buenas condiciones, que el inquilino esté feliz y que no se vaya. Y si vas a comprar, pues evidentemente también trabaja con profesionales. Acércate con inmobiliarias reconocidas. Siempre lo he recomendado yo en este canal. RE/MAX, Century son de las inmobiliarias más grandes a nivel nacional y es muy probable que con ellos la compra que realices pues evidentemente sea una muy buena compra porque ellos generalmente lo que van a hacer es estudiar el inmueble para asegurarse que no sea fraude, que todo esté jurídicamente en orden y si se pueda llevar a cabo la compra-venta. Y de igual manera, con la parte del crédito, acércate con un broker para que te ayude a buscar la mejor opción de crédito hipotecario. Recuerda que tanto el broker como la inmobiliaria, cuando tú eres comprador, no te van a cobrar absolutamente nada. En el tema de la comisión de la venta, la paga principalmente la parte vendedora. Salvo por ahí si compras en Tecnocasa, que ya he hablado en varias ocasiones de esa inmobiliaria en este canal, que sí le cobran al cliente, al comprador, lo cual no me parece bien, pero bueno, más allá dejando ese tema, generalmente si tú eres comprador y te acercas con una inmobiliaria y con un broker, pues prácticamente no vas a pagar nada extra por esos servicios y al contrario, vas a tener muchos, muchos beneficios para que todo sea un mejor proceso y esté mucho más cómodo hacia ti. Si este video te está gustando y te está siendo útil, te invito a que me regales un like y veas los demás videos en mi canal porque seguramente alguno de todos ellos también te va a ser de bastante utilidad. Recuerda que mis servicios como broker hipotecario no tienen absolutamente ningún costo de que me pagan directamente los bancos. Entonces, si gustas que te ayude con el proceso de la compra de un inmueble,
créeme que con todo gusto lo puedo realizar. De igual manera, si tienes alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, me las puedes dejar aquí abajo en los comentarios o me puedes escribir directamente a mi WhatsApp también para que te ayude con el proceso. Y como mencioné en una parte del video, también ya puedo llevar la administración de los inmuebles. Tengo un equipo que se encarga directamente de hacer eso. Son magníficos, tienen bastante experiencia y la verdad es que el costo es bastante bajo. Y como mencioné, acércate si tienes alguna duda, te platicamos en qué consiste para que veas justamente las ventajas de tener un administrador de inmuebles. Otro punto importante que debes de tomar en cuenta cuando estás comprando es que si bien sí vas a pagar intereses, esos intereses son deducibles de impuestos. Ojo, no es todo lo que tú pagas de intereses, pero hay algo que se llama el GAT real, que es es la diferencia que existe entre lo que tú pagas de intereses y la inflación. Esa diferencia que existe es lo que tú puedes hacer deducibles de impuestos. Cada banco, cuando inicia el año, te va a dar una constancia de retención de impuestos, que esa constancia tú la vas a ingresar en tu declaración anual y de esa manera lo que resulte de esos intereses es lo que tú puedes ahorrarte en temas de deducción de impuestos. Si salgan por fuera, pues evidentemente te regresan y todo, pero lo importante es que sepas que lo que tú vas a pagar en intereses lo puedes hacer deducible de impuestos. Otro punto que debes recordar acerca de la mensualidad del crédito hipotecario es que si bien tu mensualidad va a seguir siendo la misma año con año, el valor que va a tener la misma dentro de unos años no va a ser la misma. ¿Y a qué me refiero? No sé si ustedes recuerdan cuál es el valor de las papas, ya esas sabritas o chips, hace unos 15 años más o menos. Si ustedes no recuerdan, yo sí, porque han de saber que a mí me encantan las papas. Y les puedo decir que cuando yo iba en la primaria, las papas costaban $3.50 o 5 pesos como mucho. Hoy en día, las papas, si tú vas a cualquier tienda, cuestan mínimo 18 pesos. ¿A qué punto quiero llegar? Que evidentemente esto que está sucediendo, que como ejemplifiqué en el valor de las papas, no es algo que solo sucede en México porque estemos mal o porque nos vaya mal económicamente o lo que sea. Es algo que sucede a nivel mundial, en los países del primer mundo también sucede. Y es justamente que el valor del dinero va cambiando conforme va avanzando el tiempo. Generalmente va disminuyendo o bueno, dependiendo del punto de vista que lo veas, pero el chiste está en que gracias a la inflación que se genera año con año en todas las economías, pues evidentemente lo que antes costaba cierto monto, más adelante va a costar mucho más, porque es el valor de dinero que va cambiando a través de los años. Y justamente si eso lo vemos con la mensualidad, pues evidentemente podrás ver que si tú estás pagando una mensualidad ahorita de 10,000 pesos y vas a seguir pagando esa mensualidad dentro de 15 años de 10,000 pesos, pues evidentemente ya no te va a impactar tanto en tu bolsillo, porque justamente la inflación va haciendo que tú también en temas de ingresos vayan aumentando conforme va pasando los años. Entonces es un punto que debes de considerar que sí está a favor justamente tal cual del tema de comprar un inmueble, porque si bien al inicio cuando tú compras un inmueble podrá parecer un tanto complicado o un sacrificio algo grande, créeme que con el pasar de los años poco a poco va siendo un poco más tranquilo ese sacrificio que estás haciendo. El siguiente punto, la verdad es que sí me parece un punto que debes de considerar muy importante y hasta es un tanto delicado, pero me parece importante mencionarlo. Y es que cuando seamos adultos mayores, cuando seamos viejitos, la verdad es que no hay nada como que tengas algo propio. Yo sé que en ocasiones, o la mayoría de las personas dice, bueno, pero es que yo voy a vivir con mis familiares, con mis hijos, hermanos, etcétera, etcétera, pero no sabes realmente lo que pueda pasar. Y de igual manera, si tú estás rentando, aunque lleves 20 años rentando ahí, 10 años rentando ahí, no sabes si en algún momento el propietario de ese inmueble va a ocupar el inmueble tal vez para ya vivirlo él, para venderlo o lo que sea, y te van a sacar de esa propiedad y no vas a tener a dónde ir. Entonces, sinceramente, yo sé que comprar requiere un sacrificio, pero te invito a que realmente realices ese sacrificio de juntar los recursos propios para poder comprar una propiedad, porque al final, a lo largo de todos los años, dejando el tema de plusvalías, ganancias, aspectos financieros, la verdad es que el hecho de que tengas tú algo propio me parece que no tiene comparación y es una gran tranquilidad, al menos en ese ámbito, justamente para el futuro. Y como último punto, antes de pasar ya a las conclusiones del video, voy a hablar acerca de una frase que sinceramente no me gusta mucho, pero sí me parece muy importante, y es que cuando estás rentando, no estás generando nada para ti y estás tirando, es como si estuvieras tirando tu dinero a la basura. Reitero, la verdad es que no me gusta para nada cómo suena esa frase, porque al final tú estás pagando por tener un lugar donde vivir, estás pagando por tener un techo, pero yo creo que al punto que quiere llegar esa frase es que justamente cuando estás rentando, pues no estás generando ningún patrimonio. Y eso es una realidad. El hecho de que tú estés rentando no te genera a ti ningún patrimonio y es algo que debes de considerar, que si comparas con una compra, pues evidentemente, aun cuando el pago puede ser un poquito más alto, pues evidentemente sí estás generando un patrimonio a diferencia de estar pagando únicamente una renta. Y como conclusiones, tú pudiste ver que financieramente hablando es mejor comprar que rentar. Te lo demostré ahí con números, es un hecho. Yo sé que al inicio, pues rentar evidentemente no requiere una cantidad de recursos tan alta,
pero al final, financieramente hablando, es mejor comprar, eso es un hecho. Y ahora, quiero recalcar también un tema importante que igual mencioné en esa parte, pero si estas tablas, si tú cuando buscas el crédito lo hubiese mostrado yo o lo hubiera buscado yo con un Foviste para Todos o un apoyo Infonavit, hubieran sido mejores condiciones financieras y por lo tanto el monto total a pagar al final hubiera sido mejor, hubiera sido un menor pago y por lo tanto hubiera sido mejor. Entonces, al punto que quiero llegar es que busque las opciones para poder llegar a la compra. De igual manera, en ese ejemplo yo puse que el enganche era del 10% y 8% de gastos de escrituración. Si hubiera yo hecho la tabla en modalidad apoyo Infonavit o Foviste para Todos, hubiéramos podido llegar hasta el 95% del valor de la propiedad. Y si lo hubiera hecho en modalidad Cofinavit, hubiéramos podido llegar hasta el 100% del valor de la propiedad. Y en este entendido, entonces, lo único que tú tienes que tener de recursos propios justamente son los gastos de escrituración. Al punto nuevamente que quiero llegar es que, si bien tú pudiste ver en ese ejemplo que yo hice que financieramente hablando es mejor comprar que rentar, evidentemente aún hay mejores escenarios que tú puedes buscar para tener una mejor opción al momento de comprar. Obviamente, como mencioné en parte del video, parte de esto, parte de la manera de lograrlo, pues justamente es acercarte con profesionales, con un broker hipotecario que te ayude a ver, mira, vamos a ver, este es el escenario en el que tú te encuentras, esto es la cantidad de recursos que tú tienes, esto es la cantidad de recursos que tú necesitas, pues evidentemente las mejores opciones que podemos encontrar ahorita en el mercado son estas. Se ingresan expedientes, los bancos nos dan resultados, se comparan a detalle las opciones que tienen con las tablas de amortización y de esa manera tú eliges la mejor opción para que este escenario que yo te mostré en la tabla de amortización, pues digamos que sea lo mejor posible a lo que tú estés buscando. Comprar casa sí es posible. Yo sé que el escenario económico en México en muchas ocasiones parece que está mal, pero sinceramente no es así. Es un buen momento para comprar propiedades, por supuesto que es un buen momento para comprar propiedades. Si no fuera así, pues no habría tanta gente comprando, no habría tanta demanda de propiedad y por lo tanto no habría tanto incremento en los precios de las propiedades. Entonces, evidentemente, de que se puede comprar una propiedad, sí se puede comprar. Lo que a mí me parece importante aquí es justamente acercarte con profesionales para que te quites ese miedo, porque sí es importante decirlo. Comprar una propiedad, la verdad es que no es nada sencillo, no es como que vayas a dar un paso muy sencillo, no es comprar un coche, no es comprar una tele, o sea, realmente es un gasto de millones de pesos. Entonces, evidentemente, yo sé que comprar una propiedad puede dar miedo por esa incertidumbre que no sabes cómo hacerlo. Y ahora, también hay que ser honestos, el trámite para comprar una propiedad a través de crédito hipotecario con recursos propios no es nada sencilla. No es difícil, no me gusta decir que es difícil, sino me gusta decir que es compleja porque involucra a muchos factores, a muchas dependencias que se tienen que involucrar para poder llevar a cabo la operación. Entonces, evidentemente, y afortunadamente, para eso existimos los profesionales. Acércate con profesionales para que te ayudemos a llevarte paso a paso en este proceso de una manera mucho más cómoda y sencilla hacia ti, para que veas que al final sí es una buena opción o sí es un buen momento para poder comprar una propiedad. Con esto llegaría al final del video. Espero la verdad que te haya sido de bastante utilidad para aclarar esta duda que tú tienes y que sinceramente sí es muy importante y me parece muy común hoy en día. Entonces, si tienes alguna duda adicional o algún comentario que quieras hacer, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios o escribirme directamente a mi WhatsApp. Ha estado apareciendo el número aquí a lo largo del video y créeme que yo con todo gusto te voy a ayudar. Recuerda que mis servicios no tienen absolutamente ningún costo, aún sea solamente para una consulta o aún sea para el trámite. Mis servicios no tienen costo, no te voy a cobrar nada absolutamente. Nos vemos en el siguiente video.